Domingos nomás de Efesios. Luego comenzamos, si Dios permite, una nueva serie. Amén. Una nueva serie. Efesios ya estamos terminando. Efesios 6. Efesios 6, 10 al 13. Vamos a leer Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué es la guerra espiritual? Eso es importante que la iglesia sepa. Si algo se ha mal entendido o manoseado o mal explicado o mal enseñado o experimentado en forma equivocada, es sobre la guerra espiritual. Y la palabra, esas dos palabras lo dicen todo, ¿verdad? Guerra, que es un conflicto, una batalla, una pelea. ¿En qué área o en qué atmósfera? En la espiritual. Y si hay algo que el cristiano va a tener hasta morir, es justamente luchas espirituales. ¿Por qué? Porque ahora somos seres espirituales. ¿Por qué los creyentes vamos a tener luchas también? Porque pasamos del lado de Dios. Nuestra vida está en un reino. Nuestra vida estaba en otro reino, dice la Biblia. Quiere decir que existen dos grandes reinos en esta vida. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esos reinos se hacen visibles en esta tierra a través de los frutos que presentan las personas. A través del fruto que muestra la sociedad. Cuando hay un ambiente de maldad y crímenes y corrupción, vemos que está presente el reino de las tinieblas. Es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se caracteriza justamente por la corrupción, la mentira, la maldad. El reino de las tinieblas es un reino que se opone al reino de Dios. Y dice la Biblia que nosotros estamos en aquel reino. La Biblia en Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos alejados de Dios, dice también en Romanos. También dice en Romanos 1:32 que el hombre se deleitaba o nosotros nos deleitábamos. Y hasta ahora las personas sin Dios se deleitan en practicar los pecados. No le duele, sino que se deleitan en hacerlo. Entonces hay una guerra espiritual. Y tenemos que saber lidiar con eso. Muchas veces creemos que cuando venimos al cristianismo, todo se terminó. Ya nada me va a pasar. Y voy a estar en paz con el mundo, con la sociedad, con mi familia. No voy a recibir tentaciones ni ataques. Al contrario, cuando pasamos al reino de Dios, comienza una feroz batalla. ¿Contra quién? Contra el diablo, contra las huestes de maldad. Y eso es lo que explica aquí. Vamos a ver enseguida cada versículo. Efesios 6, ¿verdad? ¿Por qué también tenemos una guerra? Porque Satanás odia a Dios y odia todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es.
Satanás es el padre de mentira, dice la Biblia. Satanás desde el principio fue malvado. Él fue creado como ángel de luz. Él fue creado para servir a Dios. Él fue creado para estar del lado de Dios, adorarle a Él. Solamente que fue un ser creado. Y los seres creados tienen límites. Solo Dios no tiene límites. Amén. Todos los seres creados tienen límites en su moralidad, en su espiritualidad. También Satanás fue creado con condiciones. Mientras sea santo y sea fiel a Dios, iba a estar en el cielo. Pero en cuanto despertase en Satanás deseos pecaminosos, el orgullo o el deseo de ser como Dios, iba a tener problemas y lo tuvo. Dice la Biblia en Isaías 14, en Ezequiel, que él fue arrojado del cielo. Satanás fue arrojado del cielo y para siempre. También la Biblia dice, ay los de la tierra, porque ahí cayó Satanás. Imagínense dónde fue lanzado Satanás temporalmente. Y Dios le permitió al diablo, por un tiempo, manejar este mundo. Por eso el diablo es llamado el príncipe de este siglo también. Dios le permite a Satanás, por un propósito y con un plan, le permite practicar su maldad en medio de este mundo, crear mentiras y engaños. Y por algo también, nosotros que fuimos redimidos, estamos todavía en este mundo. La Biblia dice que ya no somos del mundo, pero estamos en este mundo. ¿Se está entendiendo? Le estoy graficando la posición que tenemos. En Efesios 1, 2 y 3 dice que tenemos una nueva posición en Cristo. Somos celestiales, somos herederos de Dios, somos incorruptibles, somos eternos, somos salvos. Todo eso dice Efesios 1, 2 y 3. Pero estamos todavía en este cuerpo, estamos en este mundo y estamos en este reino todavía por un tiempo. Es por eso que tenemos lucha, porque estamos en campamento ajeno, porque estamos todavía en territorio del diablo. Por eso, hermanos, como creyentes vamos a tener luchas. Y por eso Pablo empezó a escribir sobre la armadura de Dios. Fíjense el versículo 10 que habla Pablo de qué va a explicar en ese pasaje. Va a explicar de que el cristiano, como está en lucha, está en guerra, tiene que ponerse la armadura de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, se encarnó, se hizo hombre, también pasó por eso. Vamos a abrir en Lucas capítulo 4. Lucas 4. El propio Señor Jesucristo tuvo que pelear ferozmente con el diablo, en un sentido espiritual, ¿verdad? Dice tentación de Jesús, hasta Jesús fue tentado. Si Jesús fue tentado, hermanos, ¿cuánto más nosotros vamos a ser tentados? Lucas 4, en adelante, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahí fue bautizado, ¿verdad? En el Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense, hermanos, lo que padeció el Señor Jesucristo. ¿Verdad que a veces nos contamos como hermanos, entre nosotros dialogamos a veces entre hermanos y amigos y decimos, no sé si dijiste algo así o te dijeron, ¿cómo fue tu día hoy? Hoy fue terrible mi día, fui muy tentado hoy. ¿Verdad? Un día, hoy. Pero Jesús, ¿cuántos días de seguido fue tentado por el diablo? 40. Soportaríamos 40 días. Un ataque sistemático, uno atrás de otro.
y diferentes propuestas de Satanás. Fíjense, hermanos, vamos a ver las propuestas que le dio el diablo a Jesús. El versículo 2, perdón, tuvo hambre. Primer efecto de ir al desierto y no comer. Tener hambre. ¿Cuántos tuvieron hambre alguna vez? No levanten la mano. Tuvo hambre. Pasaban los días, hermanos, y tuvo hambre. Placeres, ¿verdad? Llenar el placer de la carne, del apetito, ¿verdad? Del estómago. Fíjense el 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La manipulación del diablo. Si eres hijo de Dios, claro que sabía, hermanos. Ahora el tema es tentar a Jesús como hombre, donde estaba padeciendo necesidad, estaba padeciendo hambre. Si eres hijo de Dios, di esta piedra. Fíjense cómo hace, hermanos. Y Jesús podía hacer eso, hermanos. Jesús puede hacer, o sea, tiene el poder para hacer eso. Pero permitió que fuera tentado. Fíjense el versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Algo que debemos imitar cuando somos tentados. Responder con la palabra de Dios. Responder bíblicamente a un ataque del diablo. Fíjense el 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Esa es una verdad, hermanos. Todo el poder y dominio del mundo se le fue dado temporalmente por ahora al diablo. Por eso el mundo está como está. Por eso hay injusticia social. Por eso hay continentes que pasan hambre. Por eso hay guerras. Por eso hay maldad entre países. Por eso hay tanta corrupción desde los líderes. Por eso la economía está desigual. Se dice, hermanos, por estudios, que hay tanta cantidad de comida que nadie puede pasar hambre en realidad. No debería nadie mendigar y nadie morir de hambre, pero hay países en África, por ejemplo, niños, miles que mueren por desnutrición y por no comer. Y como el estudio dice que la comida sobra todo. La comida sobra todo. Se gasta, hermanos, en Estados Unidos, por ejemplo, se gasta cada año por lo menos 8,000 millones de dólares. 8,000, no 8 millones, 8,000 millones de dólares. Solamente en armamento. ¿Saben para qué? El gasto para crear armas para la guerra. Y se dice que con ese dinero por año se puede alimentar a todos los países del mundo. Imagínense si por un año guardan esa plata y dicen, no vamos a hacer armas este año. Vamos a guardar esos 8,000. Con ese año se alimentaría a todo el mundo gratis. Se repartiría comida y víveres. ¿Pero por qué no se hace eso, hermanos? Por la maldad de corazón. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos? No, tenemos que asegurar la paz mundial, por eso creamos armas. Imagínense lo irónico que es. Creamos armas para mantener la paz. Las armas se crean para vender, hermanos. Negocio es. Es negocio. No es mantener la paz. Es puro negocio. ¿Se dan cuenta de la maldad del hombre? Pero la raíz de todo eso, hermanos, es que Satanás domina y gobierna. Y eso le estaba ofreciendo a Jesús. Volvamos al versículo 6. Te voy a dar toda la gloria que yo tengo, dijo el diablo. Todo mi poder. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ese es otro principio que tenemos que saber. Dios permite, hermanos, que el diablo pueda darle prosperidad temporal a quien sea. Pero Dios lo permite. O sea, el ideólogo final es Dios. El que decide es Dios. Dios decide. Tenemos que saber que por sobre el diablo es Dios. Porque Dios hace lo que quiere también con Satanás, hermano.
pero todo para los propósitos de Dios. Ahora, fíjense el requisito que le pidió el diablo a Jesús. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esta idea, hermanos, Satanás no le ofrece solo a Jesús. Esta idea de intercambio, adorame y te doy, también es practicado en el mundo. Hay personas, hermanos, que le juran a algunos santos, pero detrás de esos santos están los demonios. Le juran a alguien que le va a adorar, que le va a crear, le va a dar siempre ofrendas o va a pactar para que siempre le prospere. Para que siempre le prospere. Puede ser una estatua, puede ser un amuleto. Hay grandes empresarios que dicen, adoran a los demonios, ¿verdad? Pero ellos creen que adoran a un santo, pero están engañados. Hasta en eso engaña el diablo. Me voy a encomendar a San Fulano y te prometo, San Fulano, que si me prospera el negocio cada año, voy a repartir desayuno a los niños de la calle. Algunos hacen eso todos los años, ¿no? como una fórmula de prosperidad. Y así empieza la idolatría. Fíjense lo que dice el 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora Jesús no se dejó engañar, fue tentado. Fíjense el versículo 1. Tentación de Jesús. Quiere decir que a Jesús le movió un poco en su carne la idea de ser el más glorioso y el más poderoso. Pero ¿cómo responde Jesús? Jesús estaba sometido al Espíritu Santo. Él estaba siendo obediente a Dios. Y fíjense cómo respondió. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué convicción poderosa que tenía Jesús. Pero vemos otro principio para no caer en tentación. Someterse al Espíritu Santo. Someterse a la palabra de Dios. Fíjense el 9. Otra propuesta del diablo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Otra cosa que hace el diablo, hermanos. ¿Qué usó el diablo todo el tiempo para tentar a Jesús? La misma palabra. El diablo mismo te puede tentar con un versículo fuera de contexto. ¿Se está entendiendo, verdad? Un hermano le aconseja a otro, tenés que tener contentamiento. Pero el hermano, influenciado por el diablo, por decirlo así, no está bien en comunión con Dios. Pero la Biblia dice, riquezas, honra y vida. Pero la Biblia dice que tus riquezas van a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Ah, en serio? Sí, la Biblia dice. Entonces se entiende, ¿verdad? El diablo usa la misma palabra de Dios para tentar a los cristianos. El 11, fíjense qué más dice. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, está confirmado, hermanos, que el diablo sabe toda la Biblia. Y la usa como una trampa también para tentar. La tuerce, hace lo que quiere con la palabra, juega con la palabra. Pero Jesús, manteniéndose obediente al Señor, al Espíritu Santo, fíjense lo que dice el 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo, por un tiempo. Quiere decir, hermanos, que el sistema que usa el diablo es el sistema de guerra, el sistema bélico, el sistema de las guerras. Atacar, bombardear, retroceder por un tiempo, dejar un poco tranquilo, ¿verdad? Al enemigo
para que sea engañado y cree que nos va a atacar otra vez y después vuelve con todo otra vez. Así hace el diablo, hermanos. Un ejemplo práctico. Te tientan para tomar otra vez la bebida alcohólica que antes tomabas y te trae malos recuerdos y todo lo que te sucedió. Y te viene la tentación otra vez, pero vos estás en ese momento bien con el Señor, estás dependiente del Señor y rechazás y no aceptas nada, te presionan otra vez, no aceptas, tenés victoria, el diablo te va a dejar por un tiempo. Va a estar todo ok, parece, pero él se fue a preparar otra cosa para hacerte. ¿Entienden? Él se fue a ver cómo puede entrar en tu mente, cómo puede, por la bebida no pudo, por otra cosa no pudo, entonces va a buscar y pacientemente otra estrategia, otra forma. Por eso, hermanos, tenemos la lucha constante. Amén. A veces va a haber un periodo de tregua o de paz. Parece que está todo bien, todo tranquilo, ¿verdad? Pero hay que estar en comunión con Dios. ¿Saben cuál es nuestra debilidad como hombres y mujeres, como seres humanos y como cristianos principalmente? No sé si te pasa, pero cuando está todo bien, no leemos la Biblia, por ejemplo. Y no oramos de rodillas, por ejemplo. Pero cuando está todo bien. Cuando está todo mal, hermanos, boca para abajo. ¡Ten piedad! Y las lágrimas, hermano. Hoy me consagro, Señor. Hoy. ¿Y ayer? Hoy te serviré. Si se sana mi hijito, ¿verdad? Si se sana mi... Génesis hasta Apocalipsis voy a leer. ¿Verdad? Y le hacemos promesas grandes a Dios. ¿Verdad? Nuestra naturaleza es algo normal. Cuando está todo ok en calma, la Biblia está por ahí. ¿Verdad? No hace falta porque está todo bien, no soy atacado. Y no debe ser así. Cuando me dijeron cómo cuidan la nación de Israel, hermanos, me quedé maravillado. ¿Saben cómo se cuida ese país Israel? No solamente por el Espíritu de Dios. Dios le prometió a Israel, a la Israel física, cuidarle y protegerle, ¿verdad? Los que se van a Israel de vacaciones o a conocer Jerusalén y eso cuentan, y varios hermanos ya me contaron, que ahí se patrulla por aire Israel 24 horas. 24 horas los aviones de guerra israelíes están ahí, están dando vueltas, hermanos. Como Israel es muy chico, entonces pueden hacer eso. Los cielos de Israel están todo el tiempo, hermanos. Aparte de la tecnología de ahora avanzada, los radares, los satélites que deben tener, ¿verdad? Y ellos cuidan todo, bajo tierra, mar. ¿Por qué? Porque alrededor de Israel, hermano, están todos sus enemigos. Todos los enemigos quieren destruir Israel. Entonces ellos no se relajan, hermanos. En tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, ellos siguen montando guardia todo el tiempo. Ida y vuelta para que prevenir cualquier ataque del enemigo. Así también nosotros debemos tener ese sentir. Lucas 22. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver que se cumplió lo que dijo Lucas 4. ¿Se acuerdan que dijo por un tiempo? Le dejó por un tiempo. Lucas 24. Vamos a ver cuánto esperó el diablo para hacer un ataque feroz otra vez al Señor. Lucas 22, 39 en adelante. Lucas 22, 39 en adelante. Jesús llegaba a su hora de morir y se fue a orar en Getsemaní, ¿verdad? El monte de los olivos, se fue a orar ahí. Fíjense el 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Por qué se apartó Jesús, hermanos? Podemos entender que Jesús se apartó de los discípulos para no ser de tropiezo a sus discípulos. Porque él como hombre, hermanos, sabía que le iba a venir una opresión demoníaca feroz. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía que ir a la cruz, pero su carne, él tenía luchas tal vez con su carne, que quería librarse de esa agonía de la cruz. Él sabía, hermanos, lo que le esperaba. Y él sabía que el diablo iba a aprovechar esa fragilidad de Jesús, por decirlo así, o sea, el momento de debilidad, por decirlo así, para atentarle a que no vaya a la cruz, a que no vaya a la cruz. Entonces yo me imagino como ilustración que Satanás no se fue solo, que Satanás habrá ido con todas las legiones demoníacas que tiene, con todo su ejército completo, para arremeter contra Jesús, con todo lo que tiene. Así como dicen las naciones que están en guerra, ahora vamos con todo lo que tenemos, vamos a bombardear con todo lo que tenemos. Y fíjense lo que dice el versículo 42. Y empezó a orar Jesús y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto, hermanos, fue decisivo en ese momento. Es algo que a nosotros también nos va a tratar el Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Verdad que es fácil decirlo? Es fácil decir: yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo solo quiero. Ahora en la práctica lo que es el tema. En la práctica, el ejecutar esa voluntad de Dios. Y rechazar y negar la tentación, evitar la tentación. Fíjense lo que dice el 42. Yo creo que este fue la decisión más valiente del Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense que dijo al principio: si quieres, pasa de mí esta copa. Hermanos, nosotros no podemos explicar lo que sufrió Jesús, no podemos explicar. Yo escucho a médicos hablando de lo que sufrió Jesús, sus tejidos, sus órganos, pero eso no es nada, hermanos. La tortura que sufrió, que su mente explotó, que su corazón explotó, que se hinchó toda su carne, eso no es nada comparando con el sufrimiento espiritual que sufrió Jesús, con el abandono del Padre, con la maldición de todos los pecados nuestros sobre él. Eso la medicina no puede explicar. Entonces, hay gente, hermanos, que sufrió carnalmente más que Jesús. Hay gente que sufrió torturas más que Jesús. Días. Jesús ese día nomás fue torturado. Si vamos solamente a la carne, hay personas que son torturadas sistemáticamente por un mes. Se le corta el dedito, se le saca el ojo, se le todo. Eso no se compara. Pero aquí no está hablando de su carne, aquí está hablando de su alma. Amén. Lo que temía Jesús no era lo que le podía hacer el diablo o los hombres. Lo que temía Jesús es la ira de Dios, la ira de su Padre mismo sobre él. Porque Jesús, siendo Dios, conoce al Dios airado. Cuando Dios se aira, hermanos, ¿quién le puede atajar a Dios? ¿Quién puede contra Dios? Y de eso temía Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 44. Y estando en agonía, fíjense el 43, algo interesante el 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Tuvo que intervenir un ángel, hermanos, para que aguante un poco más Jesús esa oración y esa agonía. Para sostenerle, dice. Dice el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Fíjense que en Lucas 4, Jesús no sudó gotas de sangre.
quiere decir que las tentaciones de ahora fueron terriblemente peores que la tentación en el desierto. La tentación anterior fue para empezar su ministerio, pero la tentación de ahora era para evitar la cruz del Calvario. El diablo sabía, hermanos, que si Jesús va a la cruz, se acaba todo para Satanás, se acaba todo, se termina todo para él. Y fíjense lo que dice el versículo 45. Cuando se levantó a la oración y vino a sus discípulos, los salió durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto me emociona, este versículo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó Jesús, hermanos, solito en Getsemaní, se enjuagó la cara seguramente, se fue y le atendió a sus discípulos. Les cuidó otra vez él, hermanos. Sigan orando ustedes para que no entren en tentación. ¿Cómo cuidaba Jesús el corazón de sus discípulos? Jesús jamás les contó a ellos todo lo que pasó, sino que aquí, por revelación, recibieron algunos discípulos de todo lo que pasó. La lucha es feroz. Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Versículo 10. Aquí entramos en Efesios. En Efesios 6:10. Si ya sabemos que hay una guerra, si ya sabemos que el diablo ataca, si ya sabemos que la guerra es feroz, si ya sabemos que Jesús pasó por todo eso, también la iglesia tiene que estar preparada para los ataques del enemigo. Fíjense el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano debe prepararse. Nosotros somos soldados de Cristo, dice la Biblia. Somos soldados y los soldados están siempre preparados para pelear. Los soldados deben estar en guardia para pelear. Los cristianos debemos estar constantemente preparados para pelear. Y la clave para que la iglesia pelee y tenga victoria es la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Si queremos tener victoria sobre nuestros pecados, no tenemos que luchar con nuestra fuerza, sino que tenemos que depender de Dios. Y depender de Dios es depender de su palabra. Amén. Depender de su palabra. Tenemos que prepararnos. Si la lucha es espiritual, ¿cómo tenemos que prepararnos, hermanos? Espiritualmente. Amén. Las guerras han cambiado. En la antigüedad se peleaba cuerpo a cuerpo, con espadas, con lanzas y más primitivamente con piedras. Se tiraban piedras a los muchachos, ¿verdad? Después empezaron la era del bronce y empezaron a forjar espadas y se peleaba con espadas. Pero fue cambiando la tecnología y el método de las guerras. En la Segunda Guerra Mundial se cuenta que fue la oportunidad de aplicar toda la tecnología del momento, la bomba atómica, ¿verdad? Las nuevas ametralladoras, las pistolas. Ahora imagínense una guerra hoy nuclear, hermanos. Sería terrible. Hay bombas con productos químicos. Hay aviones sin piloto. O sea, sería pura tecnología. Si hoy se desatara una guerra entre las grandes naciones, hermanos, en pocos días se terminaría este planeta seguramente, ¿verdad? La cantidad de bombas que hay, la cantidad de tecnología que hay. Los de Corea del Norte, por ejemplo, están practicando con sus misiles intercontinentales. ¿Qué significa eso, hermanos? Que un misil de Corea del Norte puede llegar a Europa. Imagínense, hace un viaje de avión y cae en el lugar donde la computadora marcó. Entonces hay que prepararse también espiritualmente, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Cuándo hay que prepararse? Cuando estamos en paz, cuando hay tranquilidad. Ahí tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estar en oración. Preparación. Por eso dice aquí, versículo 10, fíjense, hermanos míos. Cuando Pablo decía hermanos míos, la intención era de exhortarles con amor.
Y cuando decía Pablo, hermanos míos, fíjense el versículo 10, lo decía porque estaba preocupado por la iglesia. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Porque Pablo sufría ataques él mismo, ataques del diablo. Él recibía ataques de los fariseos, de los griegos, de los romanos, pero él sabía de dónde vienen esos ataques. Entonces se preocupaba por los demás hermanos, para que se preparen. Versículo 11. Entonces hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Cuentan los teólogos que Pablo posiblemente comparó la ropa del soldado romano que estaba con él. Antes se ataba, ¿saben cómo era la prisión, hermanos? A Pablo se le ataba con un soldado romano. O sea, estaban encadenados el soldado romano y Pablo. Pablo decía, quiero ir al baño, y se iba con el soldado romano encadenado, para que no intente escapar, ¿verdad? Y Pablo se habrá inspirado en el uniforme del soldado que estaba. El soldado romano estaba totalmente cubierto. Casco, escudo, tenía lanza, cuchillos, botas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si pelea una batalla y le quieren cortar, le protege bastante el uniforme de soldado. Entonces Pablo, fíjense lo que dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Vamos a ver el otro domingo, cada armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Para qué? Fíjense, es la única forma de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la palabra vestíos, si uno busca en griego, por ejemplo, lo que está diciendo aquí, fíjense el versículo 11, significa, pónganse el uniforme y no se lo saquen más. Ese es el énfasis que quiere decir vestíos. No es cambiarse cada rato el uniforme, es ponerse el uniforme y quedarse con ese uniforme. Quedarse con la ropa de soldado. Por eso Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas. Fíjense el versículo 11. La palabra acechanzas, puede marcarlo en su Biblia. En griego es métodos. De ahí viene la palabra métodos o estrategias. ¿Qué usa el diablo para atacar a los cristianos? Estrategias. Plan. A mí me encanta ver documentales sobre guerra y me gusta apreciar o me quedo admirado y sorprendido de cómo algunos generales o algunas personas tienen cabeza, por eso se le dice estratega militar, tiene idea de cómo entrar en el campo enemigo, cómo hacer. Esas son personas muy inteligentes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Ellos miran mapas, miran el mapa del país, entramos por aquí, nos bombardeamos por arriba. No, si nos disfrazamos, no, si entramos de madrugada, no, si atacamos primero aquí. He visto el documental que hicieron de cómo matar a Bin Laden, por ejemplo. Qué impresionante, hermanos, el hombre que craneó todo el plan y se lo contó al presidente. Creo que fue en la época de Obama, si no me equivoco. Y fue un hombre militar joven que se dedicaba a pensar cómo hacer para llegar hasta frente a Bin Laden. Un hombre súper protegido y difícil de encontrarle, y hasta que le encontraron y le mataron. Así también actúa el diablo, hermanos. El diablo busca la forma de cómo destruir al cristiano. ¿En qué sentido? No de destruirlo para siempre, porque ya no hay condenación para nosotros. Somos salvos para siempre. Lo que quiere hacer el diablo, hermanos, es tenerte ahí en el piso. Ser un soldado abatido, un soldado inútil. Eso es lo que quiere el diablo. Que seas un cristiano apagado, mediocre, sin producir nada. Entonces el diablo va a buscar la forma de engañarte, ¿verdad? O de tentarte. Eso significa acechanzas. Vamos a ver 2 de Corintios. Guarden ahí en Efesios, 2 de Corintios 10. Dice algo parecido.
2 Corintios 10, versículo 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está la batalla, hermano, del cristiano? Acá comienza. Acá está el argumento. ¿Qué el diablo coloca en la mente de un cristiano? ¿Qué argumentos? Así acecha el diablo. No es tan así. Uno lee la Biblia y dice tajantemente, tenés que hacer así, así, así. Y el diablo ya empieza a usar a personas, puede ser en la iglesia o afuera. Sí, pero no es tan así como dice la Biblia. No es tanto así. Y ahí comienza, hermanos, el diablo. Y si vos crees esa mentira, entonces el diablo pudo entrar en ese lugar. No sé si vieron una película que se llama Troya, ¿verdad? Es una leyenda griega. Es un cuento, una historia muy famoso de la época de los griegos, ¿verdad? Y querían entrar en la fortaleza de Troya. Troya era un ejército griego, una ciudad griega donde había un rey y era famoso Troya. ¿Por qué? Porque era impenetrable. Tenía fama de que no se podía entrar en la ciudad porque sus muros tenían más de 10 metros. Era altísimo, hermanos. Y había guardias en todo alrededor. O sea, buscaban cómo entramos ahí. Y ellos decían, si entramos ahí vamos a ser ricos porque está lleno de oro. Hay mucho oro, tiene muchas joyas el rey. Hay muchas mujeres, hay muchas riquezas, hay mucho comercio. Pero no podemos entrar, no se puede entrar. Sus soldados eran buenos. Entonces, para resumir, dice que un estratega que buscaba la forma, vio que un soldado estaba esculpiendo un caballo, ¿verdad? De madera. Un caballo. Y se le ocurrió crear un caballo gigante y meter a los soldados enemigos ahí adentro. Y cuando encontraron el caballo al amanecer, los troyanos dijeron, los dioses trajeron un regalo. Y uno de los soldados dijo, por favor no quemen esto no es de los dioses. Esto puede ser una trampa. Y el rey no hizo caso, le dijeron a los sacerdotes que es un regalo de Dios, los dioses te favorecen y todo eso, pero soldados enemigos estaban dentro del caballo. Y metieron el caballo adentro, hermanos. Y a la madrugada, cuando todos se emborracharon y durmieron, los soldados empezaron a salir y prendieron fuego y destruyeron la ciudad. Qué cabeza, ¿verdad? La forma que encontraron para entrar. Así el diablo acecha. Fíjense el versículo 4. Tenemos que usar la armadura de Dios para destruir fortalezas, argumentos. ¿Saben que muchos, entre comillas, cristianos se están haciendo ateos? Se están haciendo ateos. Empiezan a leer libros, empiezan a escuchar cosas y les convencen que en realidad no hay Dios. Yo conocí una persona, hermanos, que me predicaba, enseñaba la palabra de Dios, conocía de memoria toda la Biblia, evangelizaba y ganaba almas. Pasó un tiempo que no le vi más. Después de un tiempo le vi otra vez. ¿Qué pasó de vos y la iglesia? ¿Sabe que Dios no existe? Me dice. Plan, yo casi vi que me iba a caer mal y no me caí. Me dejó choqueado. Jesús es una falacia. No existe, eso es todo un cuento. Pero y todo lo que estudiamos juntos y todo. No, pero estuve investigando bien. ¿Y qué autores leíste? ¿Qué? Y empezó a citarme y son todos autores que odian a Dios, que están contra Dios y que propagan el ateísmo, ¿verdad? Y hasta hoy es ateo. Increíble. Dios no existe.
Y una vez le escribí en privado en las redes sociales y me dice otra vez, Jesús es una falacia. Y no me hables más de Dios hasta que me demuestre la existencia de Dios. Chao. Qué impresionante, hermano. Un joven que yo he visto que traía almas a la iglesia, predicaba, oraba, ayunaba, intercedía. Qué impresionante, hermanos. El diablo consiguió engañar su corazón. Y hasta ahora está así. Fíjense el versículo 4. Se creó una fortaleza, un argumento. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios? Versículo 5. Derriba esos argumentos. Segunda de Corintios 10:5. El poder de Dios tiene que derribar esos argumentos. Amén. Vamos a Efesios 6, vamos terminando. Efesios 6, acechanzas del diablo, dijimos, versículo 11. Entonces sabemos y entendemos, hermanos, que estamos en una guerra y que el diablo acecha. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. No es contra personas. Si en tu trabajo te odian, se burlan, te critican, no tenés que tener nada en tu corazón contra la persona, algún pariente, porque no es con ellos la lucha. No es tu problema con ellos. Amén. Nosotros somos espirituales, no tenemos problemas con ellos. Al contrario, tenemos que tener pena porque está así. Pena porque se burla de vos. Tenerle misericordia por su condición. Esa persona que se burla de vos está en el infierno ahora mismo. Y vos estás en el cielo ahora mismo. Entonces, con él no es el problema. No son con las personas. Fíjense el versículo 12. Nosotros tenemos luchas feroces contra principados. Principados. ¿Qué más? Potestades. Gobernadores de las tinieblas. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos tratan de decir qué significa cada uno, pero aquí lo que quiero enfatizar, fíjense el 12, es que el diablo trabaja con jerarquías y trabaja organizadamente. No es que el diablo ataca, vamos, no. Se organizan. Tipo un equipo de élite, el equipo de SWAT, ¿verdad? Tú por ahí, tú por el norte, tú por el sur, tú atacas aquí, tú allá, todo organizado. Y yo me imagino, hermano, si al diablo se le dio todo el mundo, entonces él debe tener demonios específicos que controlan la economía mundial. Demonios específicos que controlan la familia, el sistema de las familias, corromper la familia. Tiene una misión, un general de Satanás. Se le da una misión, tenés que corromper la familia. Tenés que corromper la economía. Tenés que entrar en la política mundial y desbaratar la política. Tenés que hacer zarambí en las naciones. Tenés que hacer lío, ¿verdad? Desastre. Y eso hace, hermanos. Tenés que colapsar el planeta. Mientras Dios le permita, ¿verdad? Fíjense lo que dice después. En las regiones celestes. En las regiones celestes. Ahora, ¿qué no es guerra espiritual, hermanos? ¿Cómo no hay que batallar? Por ejemplo, si vemos que son poderosos, si es el diablo y sus demonios, nosotros sin Cristo somos inferiores a ellos, hermanos. Nosotros no podemos atar al diablo, por ejemplo. Eso no es guerra espiritual. Nosotros no podemos sujetar un demonio con nuestra fuerza. Nosotros no podemos ordenarles a los demonios nada. La Biblia dice que Dios hace eso por nosotros. Amén. Cuando el arcángel Miguel quiso pelear con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice en Judas 9, ¿qué hizo el arcángel Miguel, hermanos? Jehová te reprenda. Que Jehová te reprenda. Ni el ángel de Dios, hermanos. Es superior en poder porque Dios se lo permite. Así de poder tiene el diablo, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros le ganamos a las huestes de maldad, a los demonios? ¿Cómo gana el cristiano la batalla? Obedeciendo la palabra de Dios.
Amén. Fíjense el versículo 10. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. En su fuerza. Amén. En su fuerza, en su poder. Yo tengo que ser sincero en mis oraciones. Dicen, yo no puedo con esto, Señor. Estoy tentado, yo no puedo con esto. Yo voy a caer. Yo voy a caer, Señor. Estoy siendo tentado con esto, con esto, con esto. Y yo no puedo. Me quiero fortalecer en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? No es unirse, vamos a unirnos, vamos a echarle de Paraguay al diablo. No, hermanos. El diablo así te hace el diablo. ¿Quiénes son ustedes, verdad? ¿Quiénes son ustedes? ¿Verdad? Para que ustedes sepan, hermanos, los demonios no envejecen, los demonios son eternos, los demonios son poderosos. ¿Entienden? Ellos no envejecen, ellos no mueren, los demonios no se reproducen, ellos no mueren, ellos no son como nosotros. Ellos son seres espirituales, poderosos. Eran ángeles de Dios, hermanos. No perdieron su poder, lo que perdieron es estar con Dios. Perdieron la vida con Dios, eso es lo que perdieron. Pero sus engaños, sus maquinaciones, por ejemplo, se sientan tres muchachos y cranean y piensan en un asalto y vamos a matarle al dueño y vamos a hacer esto. ¿Quién está influenciando para hacer eso, hermanos? ¿Quién está tirando veneno ahí para planear? Y vamos a quemarle la casa y vamos a romperle todo y vamos a... Ahí los demonios, hermanos, están influenciando sobre el mundo. Y también quieren acechar así a la iglesia. Fíjense el versículo 12 y anótelo, regiones celestes. La maldad está en las regiones celestes. La principal fuente de maldad está en lo espiritual. ¿Amén? Nosotros vemos con nuestros ojos mucha maldad, ¿verdad? Mucha maldad, asalto, violencia, robo, secuestros. Pero el espíritu donde se origina eso es en las regiones invisibles. De ahí nace todo, hermanos. Eso el diablo empieza a colocar en los corazones los deseos pecaminosos y los hombres que no tienen a Dios caen fácilmente. Pero nosotros podemos tener victoria, amén. Seguimos. Primera de Juan 2, 15, 16. ¿Cómo lidiar cuando somos pecados, cuando somos tentados y cuando somos tentados a pecar? ¿Cómo puede luchar un creyente todos los días y prepararse? Amén. Primera de Juan 2. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? Primera de Juan 2. 15 y 16. Anótelo, hermano. Esta es una de las claves para fortalecerte en el Señor. No ames al mundo. No ames al mundo. Ahora ya sabes de quién es el mundo, entonces no lo ames. ¿Por qué vas a amar un mundo que no te pertenece? No es tuyo. Un mundo donde gobierna Satanás. Ahora, ¿podemos disfrutar de las cosas que creó Dios? Claro que sí. Aquí dice, no ames. Aquí en tu corazón no tengas deseos del sistema mundano. No ames la corrupción, no ames la coima. A eso se está refiriendo. No ames la injusticia. No ames lo que el mundo ama. No ames el engaño, la injusticia y la maldad. Amén. No está hablando del mundo físico. Puedes viajar, puedes disfrutar con tu familia, puedes construir, puedes hacer negocios, todo. Pero no ames lo que ama el mundo. Fíjense de lo que dice después. Ni las cosas que están en el mundo. Algunos interpretan mal, hermanos, y enseñan que el cristiano medio se tiene que quedar en su casa nomás ya, ¿verdad? Mirar la tele es del diablo, ir a las facultades del diablo, ir al colegio del diablo, todo es del diablo. No. Una mala interpretación del versículo 15, las cosas que están en el mundo. Aquí cosas es lo que ofrece el mundo temporal, la fama, el dinero, el poder ofrecido por el diablo, en forma ilegítima. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
¿Cómo hace el diablo, hermanos, para que la gente consuma y consuma? ¿Qué creó, por ejemplo? Crea la moda. Usa algunos jovencitos carismáticos, adolescentes, famosos churritos lindos, chicas lindas, para que la gente consuma lo que no necesita. Hay gente, hermanos, que tiene que cambiar su celular cada 6 meses porque sí, porque la tele dice que hay que tener el nuevo ahora. Y se debe y se gasta de más. Y un ejemplo sencillo y práctico. ¿Y por qué hay que hacer? Porque es la moda ahora. Porque todos usan, porque todos tienen. ¿Entienden? Un ejemplo de cómo el diablo hace que todos se pierdan, hermanos. Hay gente pobre que desea lo que el rico tiene y se esfuerza para tener. Y el rico compra así al contado. Y el pobre quiere tener también. Y no se puede, hermanos. Tenés otra realidad en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Querés parecerte, entonces estás remando, ¿verdad? Y cuando tenés igual que el rico compra otro más grande. ¿Verdad? Estás ahí, quiero la camioneta, y el rico compra así al contado, hermanos. El rico es rico, hermanos. Amén. Entonces dice acá, fíjense, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿De dónde viene? Fíjense, esto no proviene del Padre. El afán, hermanos, la fama. Quiero ser como Messi. Eso no proviene del Padre. Fíjense, ¿de dónde viene? Eso viene del mundo. Las cosas del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora esta ideología de género se está metiendo, el diablo, hermanos, se está metiendo con todo eso, hermanos. Que hay que aceptar otro sexo más, ¿verdad? Que hay que aceptar el matrimonio igualitario, que hay que estar bien, está tratando el diablo de meter en cada país eso, en cada país, sí o sí, que se llene en cada país y que le respetemos y que está todo bien, que es normal. ¿Entienden? Y nosotros tenemos que pelear por eso. Y orar y explicar. ¿Cómo se pelea eso? Explicarle a la gente que no es de Dios eso. No es de Dios, que está mal. Es la forma de batallar, hermanos. La verdad contra la mentira, todo el tiempo, la verdad. Vos decís la verdad contra la mentira. No es pelearnos a trompada con la gente. Es la verdad contra la mentira. Poner tu argumento bíblico contra la mentira del diablo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Versículo 13. Efesios 6. Y terminamos con este versículo. Versículo 13. Entonces, sabiendo contra quién luchamos y cómo luchamos, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo del cristiano, hermanos? En la tentación feroz, ¿verdad? ¿Cómo empieza una tentación, hermanos? Empieza con algo pequeño que se va agrandando, ¿verdad? Dice después, y habiendo acabado todo, estar firmes. Jesús estuvo firme en la tentación. Lo leímos en Lucas 4. Los apóstoles estuvieron firmes. Muchos apóstoles murieron, fueron mártires. Prefirieron eso que negar a Cristo. El apóstol Pablo estuvo firme. ¿Saben cómo murió Pablo? Decapitado. Y no negó a Jesús, hermano. Estuvo firme. Uno puede decir que mal terminó Pablo. Pero Pablo dijo, he acabado la carrera. Su cuerpo ya no importaba cómo terminar. Él dijo, yo ya terminé ya. No importa si me queman, si me matan. Yo acabé la carrera. Hice la voluntad de Dios. Prediqué el evangelio. Me golpearon todo mal, me azotaron, pasé hambre, pasé todo, pero hice la voluntad de Dios. ¿Qué más? Miles de mártires también prefirieron seguir firmes y leales. Martín Lutero también, viniendo más para acá, recordando la reforma, ¿verdad? Lutero, hermanos, estaba solito, por decirlo así, frente a los líderes de la época, los líderes católicos de la época.
Y tenía la convicción Lutero de que la salvación es solamente por fe. Solamente por fe, no por las obras. No fe y obras, como se enseñaba, sino solamente por gracia, por medio de la fe. Y le declararon herético. Es herejía lo que enseña, decían, y le condenaron a Lutero. Y algunos, para darle una oportunidad de vida o de piedad, le preguntaron: ¿qué vas a decir a todo esto, Lutero? Y Lutero, dice la historia, que él dijo: mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. O sea, si voy a ser preso de alguien, quiero ser preso de Dios, preso de su palabra. Yo soy prisionero de la palabra de Dios. Y después dijo: y sobre ella me sostengo, más ya no puedo hacer que la famosa frase que él dijo: el Señor me ayude. Qué tremendo, ¿verdad? Ante todos los líderes, hermanos. Él podía decir, si se acobardaba: no, me retracto, me arrepiento de lo que dije, va, y ahí le largan otra vez. Pero él dijo: no, Dios es mi juez, Dios es mi Señor, y prefiero morir antes que de decir otra cosa. Y él dijo: el Señor me ayude. ¿Cuánto van a decir eso en las tentaciones? Estoy tentado, Señor, el Señor me ayude. Me pasa, el Señor me ayude. A veces, hermanos, si tenés comercio, negocio, va a haber tentaciones de coima, tentaciones de contrabandear, tentaciones de muchas cosas. En el trabajo vas a tener tentaciones de crecer mal, de que se te aumente tu sueldo si robas, si haces esto, si lo otro, que un político te coloque en un lugar, pero tenés que hacer esta cosa mala. ¿Qué tienen que decir, hermanos? Que el Señor me ayude. Necesito pagar mi cuenta, no come bien mi familia. Necesito el dinero, necesito esto, necesito lo otro. Pero el Señor me ayude, que el Señor me ayude. Amén. El apóstol Santiago dijo en cortas palabras: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y damos gracias al Señor por la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Y sabemos que estamos en guerra espiritual, Señor. Tenemos que saber pelear la guerra espiritual. La guerra espiritual no se pelea atando al diablo, echando fuera a los demonios. La guerra espiritual se pelea espiritualmente. La guerra espiritual se pelea dependiendo de Dios. La guerra espiritual se pelea preparándome para la pelea, preparándome en oración, preparándome en la palabra. En tiempos de paz, en tiempos de que no soy tentado en nada, ahí más me tengo que preparar. Porque también entiendo, Señor, que el diablo usa su estrategia. Él acecha con inteligencia. Él combate con organización, con poder. Y el plan del diablo es siempre avergonzar a Cristo, avergonzar a la iglesia, lastimar a los creyentes, desanimar a los cristianos. Esa es la idea del diablo con la iglesia de Cristo. Ya no la puede destruir completamente, porque Cristo no lo permitirá. Porque el Señor compró con su sangre a la iglesia y la iglesia le pertenece a Cristo. Pero si el diablo, mientras esté aquí, va a querer avergonzar a la iglesia, va a querer apagar a la iglesia, va a querer evitar que la iglesia predique el evangelio, que la iglesia adore a Dios, que la iglesia obedezca a Dios, que la iglesia se extienda. Ese va a ser siempre el trabajo del diablo y sus demonios. Pero en esta mañana, Señor, decimos, como Lutero dijo, delante de cientos de personas que le acechaban, y él dijo: que el Señor me ayude. Ayúdanos, Señor, contra toda tentación. Ayúdanos, Señor, a lidiar con el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar
esta guerra espiritual que tenemos constantemente, Señor, y va a ser hasta el fin. Confesamos, Señor, hoy nuestras debilidades y las ponemos delante de ti, Señor. Sabemos dónde el diablo puede entrar en nuestra vida, Señor. Sabemos dónde el diablo puede tentarnos porque somos débiles y podemos caer. Perdónanos, Señor, y fortalécenos, Señor, en esta mañana. Como decía Pablo, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y confiamos, Señor, en que tú vas a pelear por nosotros esta batalla, Señor. Porque solo tú puedes dominar al diablo, Señor. Solo tú puedes acabar con el diablo. Solo tú puedes reprender al diablo, Señor. Solo tú puedes hacer huir a los demonios de nuestra vida, Señor. Y es por eso, hermanos, que te animo a que busques a Dios en la palabra. Ora al Señor todo el tiempo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que nunca nos jactemos de nada, Señor. Que no digamos, con mi fuerza logré combatir este pecado. Fue con mi fuerza que logré andar en santidad. Sino que digamos que fue el Señor y el poder de su fuerza. Que fue el Señor y su poder. Que fue el Señor y su bondad. Oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Ayúdales en sus debilidades, Señor. Porque ciertamente tenemos muchas debilidades. Y que podamos discernir cuando el enemigo está cerca o está acechando. Que podamos oler, por decirlo así. Podamos percibir que el diablo está queriendo derribarnos. Que podamos tener victoria tras victoria sobre cada pecado, Señor. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, Señor, sino es contra seres demoníacos espirituales. Toda la gloria y la honra es para ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.